Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar, especialmente para los fanáticos de las telenovelas turcas y, más específicamente, de las historias que involucran a dos nombres que resuenan fuerte: Burak y Neslihan. El título ya nos da una pista clara: guerra legal, Burak y Neslihan, ¿qué pasó? Así que abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta controversia que, créanme, ha tenido más giros que una telenovela turca. Y antes de que nos perdamos en los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí analizamos todo lo que les interesa. Ahora sí, hablemos de Burak y Neslihan. Para quienes siguen de cerca el mundo del espectáculo turco, estos nombres son sinónimo de éxito, carisma y, por supuesto, de haber protagonizado juntos una de las series más aclamadas, Kara Sevda, conocida en muchos lugares como Amor Eterno. Su química en pantalla fue innegable y eso, sumado a sus carreras individuales, los ha catapultado a la fama internacional. Sin embargo, detrás de las cámaras, a veces las cosas no son tan idílicas como parecen en la ficción. Y es que recientemente se ha hablado de una supuesta guerra legal, que involucraría a Burak Özçivit y Neslihan Atagül, o al menos, a sus representaciones o empresas. ¿Pero qué significa exactamente esta guerra legal? ¿De qué se trata? ¿Hay un conflicto directo entre los actores o es algo más relacionado con sus negocios? La verdad es que, como suele suceder en estos casos, la información puede ser un poco confusa y se mezcla con rumores y especulaciones. Sin embargo, vamos a intentar dilucidar los hechos, basándonos en lo que se ha reportado en los medios y en las posibles interpretaciones de estas disputas legales. Cuando hablamos de una guerra legal, generalmente nos referimos a disputas que involucran contratos, derechos de imagen, acuerdos comerciales, o incluso, en casos más extremos, demandas. En el mundo del entretenimiento, donde las figuras públicas manejan contratos millonarios y acuerdos de patrocinio, es común que surjan desacuerdos que pueden escalar hasta instancias legales. En el caso de Burak y Neslihan, las informaciones que han circulado apuntan a que la disputa no sería un enfrentamiento personal directo entre ellos, sino más bien un asunto que involucra a sus respectivas empresas o a proyectos en los que estuvieron o están vinculados. Una de las líneas de investigación más fuertes, y que ha sido mencionada en diversos medios turcos y latinoamericanos, tiene que ver con un posible conflicto relacionado con una marca o un proyecto específico que uno de ellos, o ambos, habrían intentado registrar o explotar. Por ejemplo, se ha especulado sobre un posible conflicto de intereses o una disputa por los derechos de uso de un nombre o un concepto. Imaginen que ambos actores, de forma independiente, quisieran lanzar una línea de ropa o un proyecto empresarial con un nombre similar. O quizás, uno de ellos se sintió perjudicado por una acción legal del otro en relación a un acuerdo comercial o de publicidad. Las posibilidades son amplias en este ámbito. Hay que tener en cuenta que tanto Burak como Neslihan son figuras públicas de gran relevancia y tienen una gran cantidad de proyectos y acuerdos comerciales. Burak Özçivit, además de su carrera actoral, ha incursionado con éxito en el mundo de los negocios, por ejemplo con su cadena de restaurantes Bali Bey. Por su parte, Neslihan Atagül también participa en campañas publicitarias importantes y ha explorado otras facetas de su carrera. Cuando dos personalidades de este calibre operan en el mismo ecosistema empresarial, es natural que puedan surgir fricciones. Una de las versiones que ha cobrado fuerza es que la disputa podría estar relacionada con la protección de la propiedad intelectual. En Turquía, al igual que en otros países, el registro de marcas y la protección de derechos de autor son procesos muy importantes y, a veces, pueden darse situaciones donde empresas o individuos intenten registrar algo que ya está siendo utilizado o asociado a otra persona, generando así un conflicto. Otro aspecto a considerar es el manejo de sus carreras artísticas. A menudo los actores firman contratos de exclusividad con agencias o productoras. Si en algún momento estos contratos entran en conflicto o si hay desacuerdos sobre cómo se están gestionando sus derechos o su imagen, esto podría derivar en problemas legales. Sin embargo, es crucial recalcar que la mayor parte de esta información proviene de rumores y de reportes que, si bien son mediáticos, no siempre tienen acceso a los detalles precisos de los procesos legales. Las disputas legales pueden ser complejas y llevar tiempo en resolverse, y hasta que no haya una declaración oficial o una sentencia definitiva, todo o lo que rodea a esta guerra legal es, en gran medida, especulación.
Lo que sí podemos afirmar con certeza es que, desde que estas noticias comenzaron a circular, la atención de los seguidores de ambos artistas se ha disparado. La conexión que desarrollaron como pareja protagonista en Karasevda fue tan fuerte que muchos fans los ven como una unidad, y cualquier noticia que sugiera un conflicto entre ellos, sea directo o indirecto, genera preocupación e interés. Podría ser que uno de ellos haya intentado registrar un nombre comercial o un logo que el otro consideraba propio o que estaba asociado a un proyecto conjunto anterior. Es una posibilidad. O quizás un malentendido en relación a un acuerdo de patrocinio o a una aparición pública. Las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público, y cualquier acción que parezca fuera de lugar puede ser interpretada de diversas maneras. Es importante también considerar que en el mundo del entretenimiento, a veces las guerras no son tan directas. Pueden ser disputas entre sus equipos legales, sus representantes o sus socios comerciales. La presión mediática y el interés del público pueden magnificar estos asuntos, y lo que en realidad es un desacuerdo contractual manejado internamente puede ser presentado como un conflicto público. Hasta la fecha no ha habido una confirmación oficial detallada por parte de Burak Özçivit, Neslihan Atagül o sus representantes sobre la naturaleza exacta de esta supuesta guerra legal. Los comunicados que se han emitido suelen ser genéricos, o se centran en desmentir un conflicto personal directo, dejando en el aire los detalles de las disputas empresariales o contractuales. Y esto, por supuesto, alimenta aún más el misterio. Lo que sí podemos observar es cómo estas noticias afectan la percepción pública de los artistas. Los fanáticos buscan entender qué está pasando, si hay rencores, si hay traiciones. Y es que, como dije antes, la química entre Burak y Neslihan en Karasevda fue tan potente que muchos espectadores desearían verlos trabajar juntos de nuevo, y cualquier indicio de conflicto entristece a esa audiencia. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La guerra legal entre Burak y Neslihan, según la información disponible y las especulaciones mediáticas, parece no ser un enfrentamiento personal directo, sino más bien una disputa que involucra aspectos de negocios, contratos o propiedad intelectual. Es probable que esté relacionada con proyectos empresariales, el registro de marcas o acuerdos comerciales en los que ambos, o sus empresas, están o estuvieron involucrados. La falta de detalles concretos por parte de los implicados mantiene el tema en la esfera de los rumores y el interés público. Lo que sí es innegable es el impacto que estas noticias tienen en sus seguidores. La admiración que generan estos actores es tan grande que cualquier indicio de controversia, por profesional que sea, es analizado con lupa. Y para los productores de contenido como nosotros, es un placer poder traerles un análisis, aunque sea especulativo, de lo que está sucediendo detrás de las cámaras de estas figuras tan queridas. En resumen, la situación de la guerra legal entre Burak y Neslihan se mantiene como un tema candente rodeado de misterio y especulación. Lo más probable es que se trate de disputas empresariales o contractuales, más que de un conflicto personal entre los actores. Seguiremos atentos a cualquier desarrollo que pueda surgir en el futuro. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy sobre la supuesta guerra legal de Burak y Neslihan. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es un conflicto serio? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenidos como este, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!